hay de cara a los próximos años son los temas que hemos tratado a lo largo de estos días en conversaciones con distintos líderes, distintos referentes del país, y en ese sentido nos hemos puesto en contacto con otro líder y otro referente del cual es necesario conocer un poco, cuyo nombre es Miguel Ríos. ¿Me está escuchando, señor Miguel Ríos? Sí, estoy escuchando, es un placer estar en comunicación contigo. Muchísimas gracias por esta posibilidad de dialogar en esta serie de diálogos del Paraguay Profundo que hemos llamado y que se transmite por YouTube, por Facebook. Y nuestro objetivo es conocer un poquitito la visión de cada posible líder del país, y usted es un candidato que pugnará por las presidencias. ¿Qué propuestas tiene y qué visión país ofrece? Bueno, así como has mencionado, nosotros somos parte del Paraguay Profundo. Y desde el Paraguay Profundo nos constituimos en fuerza política y social y nos constituimos en una opción política para el 2018, en el cual estamos trabajando con los campesinos, con los obreros, con los desempleados, con los desaparecidos sociales, a fin de conquistar la democracia en el Paraguay. El país, ¿Sí? Paraguay, está manejado por una oligarquía pseudo-democrática y analfabeta. Entonces, ante esa situación, nosotros nos planteamos conquistar la democracia y que la decisión política pase a manos de los trabajadores urbanos y campesinos a fin de hacer un país que tenga presente a sus habitantes y no solamente los intereses de una minoría. Es muy interesante la minoría excluida que ustedes intentarían poner en primera posición, ¿me está explicando, señor Miguel Ríos? No, nosotros planteamos desplazar a la minoría que domina el país. Hay una oligarquía, una clase dominante de 7 familias que son dueños del Paraguay. Estas 7 familias, dueños del Paraguay, tienen sus capataces políticos, a quienes los conocemos todos, que militan en los partidos tradicionales. Nosotros tenemos en el Paraguay 120 años de hegemonía de 2 partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Colorado. Sí, hay que recordar que los liberales estuvieron 40 años manejando el país y los colorados están por cumplir 70 años de hegemonía, de dominio de este país. Y el resultado que tenemos: miseria, marginación, destrucción de nuestra naturaleza, dominio de los extranjeros, de las tierras altas para la agricultura, sojización intensiva y marginación de la gran población campesina y los obreros que no tienen ningún derecho ante los patrones. Ante esa situación, nosotros planteamos darle una salida política. ¿Por qué? Porque el problema es político. Quien tiene el poder define, decide, y los que no tienen el poder acatan y se someten a esa decisión de la minoría. Esta dominación entonces significa que nosotros, que somos la mayoría, pero estamos en la minoría en el poder. Es un poco el contrasentido de que la mayor cantidad de ciudadanos del país, que son los trabajadores y los campesinos, no ocupen poderes, por lo menos no haya muchos representantes de ellos en el Congreso o como presidente de la República, según su concepción del mundo. ¿Me está explicando, señor Miguel Ríos, o me equivoco? Bueno, en realidad hay una realidad concreta. El problema es sistémico, el sistema dominante, el modo de producción dominante y todo lo que representa eso nos lleva a que la gran mayoría, en este caso la población nacional en su mayoría, que constituimos los que venimos del campo, los que viven en las ciudades, que no forman parte de la burguesía nacional, su vida depende de la decisión que tome esa minoría que domina el Estado. El Estado paraguayo es un Estado al servicio del capital, de los empresarios, y no está al servicio de la gran masa empobrecida del Paraguay. 4.100.000 personas pobres tenemos en el Paraguay, de los cuales el 36% está en extrema pobreza. Y esa diferencia en el acceso a la calidad de vida
marca la situación en el Paraguay. La oligarquía, la clase dominante, nada en la abundancia, y esta gran masa tiene que correr de aquí para allá para sobrevivir, y muchos de nuestros compatriotas, más de 2 millones, tienen que ir al extranjero a rebuscarse para la sobrevivencia. Más de 2 millones y en la Argentina. Y esa situación hay que revertir. Y para revertir esa situación necesitamos tener la decisión política. La decisión política es el poder, conquistar el poder. En este caso nosotros nos planteamos a través de las urnas, una vía pacífica, que normalmente los ciudadanos están haciendo cada cierto tiempo. Entonces nosotros nos planteamos que el ciudadano asuma su condición de tal y utilice el arma fundamental que tiene en sus manos, su conciencia y su voto, como vía de salida a la gran situación que enfrenta el Paraguay. Es muy interesante esa concepción de encontrar salida a nuestros problemas. En tu concepción del mundo, la concepción que ustedes hablan, existe una clase dominante y una clase dominada. Estas dos corrientes de personas viven en el país e impiden, según tu óptica, que los campesinos puedan crecer. Pero hay un grave problema, señor Miguel Ríos, con la incapacidad paraguaya de los campesinos paraguayos de producir artículos que les permita crecer económicamente. ¿Ustedes cómo piensan solucionar ese problema de que el campesino planta tomate? No hay mercados en Asunción porque se importa de Argentina, se importa de Brasil. No se puede exportar porque la producción agrícola no puede competir con el producto argentino o brasilero. Básicamente Paraguay está en desventaja para competir en el Mercosur a nivel de esos productos que nosotros estamos acostumbrados a plantar, que son las hortalizas. Y lo reemplazamos como país por productos mecanizados, como la soja, y que son los productos mayormente plantados, pero por muy pocas personas, y que producen una riqueza para esa cantidad mínima de seres humanos, y el resto vive en como nosotros estamos viendo hoy en día, apenas con el pan, y muchos de ellos hoy están pidiendo la condonación de las deudas en Asunción. ¿Cómo mira esa realidad, señor Miguel Ríos? Bueno, nosotros desde el punto de vista económico tenemos la planificación de reactivar la pequeña economía campesina. La pequeña economía campesina está constituida por más de 200.000 campesinos que tienen tierra, que tienen de 1 a 20 hectáreas, que no pueden producir esas tierras porque no tienen la capacidad de disponer de materia referente al recurso financiero, no tiene asistencia técnica, sus tierras son viejas, no tiene el recurso para que esas tierras vuelvan a ser cultivables. Entonces, hay que planificar qué país queremos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un país diseñado por la clase dominante y ese diseño no le alcanza al pequeño campesino. Nosotros nos centramos en reactivar la microeconomía. ¿Por qué? Porque esa microeconomía está paralizada en nuestro país. Nosotros tenemos un proceso de casi 30 años de la caída del tirano Stroessner, en el cual siempre se favoreció a la clase empresarial, a la agricultura intensiva empresarial, y se le marginó a la pequeña agricultura, y eso ha posibilitado que se caigan las ciudades y tengamos zonas marginales llenos de campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras porque no tenían manera de sobrevivir y venir a las ciudades. A eso hay que darle una respuesta, y la respuesta es: desde el Estado hay que planificar un país que se centre en la reactivación de la pequeña economía. ¿Para qué? Para que podamos consolidar un mercado de consumo, debemos de eliminar un término, eliminar el contrabando. Nosotros tenemos... Sí. Eliminar el contrabando. Ahí acabas de decir algo en lo cual todos coinciden. Eliminar el contrabando, pero no vemos que el Estado haga eso y lo haya hecho en los últimos 30 años. Al contrario, ha aumentado.
Claro, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un personaje de apellido Bierzo, que es uno de los mayores contrabandistas del Paraguay, que tiene más de 50 supermercados y que maneja el mercado de consumo en el Paraguay. ¿Cómo un campesino sin recursos va a entrar a competir con un personaje como este que cuenta con toda la superestructura que le brinda su fortuna, sus medios de comunicación, sus periodistas, que jamás le van a cuestionar su contrabando? Y ahí, sobre eso tenemos uno que también forma parte de esa caterva de vaciadores del Paraguay como presidente de la República. Nosotros tenemos grupos económicos que manejan el Estado. Antes es el representante de un grupo económico nuestro mismo, es el presidente de la República. Ahí le tenés a Socolillo, le tenés a Bierzi, le tenés a Lozada, y así vamos citando los que realmente manejan el Paraguay y empobrece a la gran mayoría de nuestra población. Sí, ¿Por sí. qué? Insisto en esto, compañero, porque si no hacemos una transformación en este país, en los próximos años van a desaparecer los pequeños tenedores de tierra, o sea, los que restan del campesinado va a desaparecer, y la población urbana que no tiene manera de insertarse en el circuito laboral porque no está diseñado para que la población que sale al circuito laboral pueda ser absorbido. Más de 80.000 jóvenes por año salen al mercado buscando trabajo y no hay trabajo. Entonces hay que buscar la respuesta para esa situación socioeconómica del Paraguay. Sí, pero encontrar esa respuesta, lo que vos planteás, tal vez sea un poco agresivo con el sistema establecido, señor Miguel Ríos, pero es una solución posible replantear el mecanismo económico. Es algo que Paraguay no lo ha hecho los últimos años. De hecho, siempre hemos mantenido un Estado unitario, todo se centra en Asunción. Los poderes están centralizados en Asunción, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sus edificios están en la ciudad capital. Al estar todo siempre centralizado, es muy fácil que un grupo de poder financiero, sea el que sea, los que usted nombró posiblemente lo sean, lo dejo a la nebulosa para que el oyente lo interprete, pero solucionar estos problemas sin que haya una especie de crisis muy generalizada, ¿es posible según su óptica o cómo lo ves desde esa, si intentas solucionar el problema y te eligen presidente de la República? Bueno, nosotros vivimos en una crisis permanente. O sea, el sector campesino, el sector trabajador urbano, de la economía formal e informal, lo de formal entre comillas, siempre estamos en crisis, vivimos en crisis. Nunca tuvimos una salida adecuada a la problemática socioeconómica del Paraguay. Y la crisis debemos de profundizarla cambiando la administración del Estado. ¿Y cómo se hace eso? Y con la decisión de cada uno de nosotros que formamos parte del Paraguay profundo, en el momento de emitir nuestra decisión de elegir, no de votar, de elegir un proyecto que responda a los intereses de la clase obrera y campesina. Y se puede hacer. Ahora en los medios de prensa vemos una manifestación campesina que hace días está frente al Parlamento reclamando un monto, 34 millones de dólares. Ese es el monto que se necesita para reactivar toda la economía campesina. O sea, el problema no es de recursos económicos, el problema es de decisión política y quienes manejan el Estado. Comprendo perfectamente, señor Miguel Ríos, pero lo que se pregunta la gente, dejémonos de las barreras ideológicas y los conceptos de oligarcas y pongámonos todos como seres humanos. Bien, si en el concepto ser humano vos le das un pescado a una persona y se va y consume el pescado, obviamente que cuando se le termine ese pescado, vendrá y vos que sos el Estado, te volverá a pedir el pescado. Y vos, Estado, tenés que volverle a dar porque se lo diste la primera vez, y la segunda vez, y la tercera vez. Siempre le das el pescado porque él te lo pide. Ahora,
vos, Estado, ¿de dónde vas a conseguir la cantidad de pescados para poder dárselo a ese pueblo que siempre te pide, pero que es incapaz de cosechar su propio pescado? Es un poco una pregunta para entender cómo solucionar ese problema. Bueno, hay que partir de la siguiente base. El Paraguay siempre fue manejado en base a prebendas. Sí, justamente, que es dar pescado. Claro, en base Sí. a prebendas. Hay que recordar que nosotros venimos de una historia sangrienta. Fuimos aplastados en una guerra donde destruyeron este país. Sí, la guerrera En triple. 1869 se instala un gobierno títere, instalado por los brasileños, ¿verdad? A partir de ahí viene este modelo de corrupción, de prebendas y de saqueo del Paraguay. Todos los años nosotros vemos manifestaciones campesinas de distintas organizaciones pidiendo el pescado. No hay una planificación de que se dé una asistencia en base a una planificación productiva, que es lo que hay que hacer. Diseñar el Paraguay basado en su condición social de que tenemos que producir a partir de la pequeña producción campesina, la agricultura campesina, sobre una planificación adecuada y una asistencia integral del Estado en mejorar la tierra, la asistencia técnica, el crédito, el manejo financiero de esa producción y el mercado para que sea viable lo que estamos planteando. Si nosotros le damos, como vos decís, el pescado al campesino y va, como se hizo, viene acaso el ejemplo del sésamo, se promocionó, por ejemplo, el cultivo del sésamo. Sí, todo el mundo plantó sésamo, se endeudó por el sésamo. ¿Y qué pasó con el sésamo? ¿Y qué pasó con eso? Y todos los campesinos se empobrecieron más. ¿Por qué? Porque no había mercado. Sí. Y no podía comer todos esos sésamos. Entonces fue acumulando más deuda desde el punto de vista financiero y deuda social por la mala praxis que hacen los que dominan el Estado. Nosotros nos planteamos la planificación productiva integral. ¿Por qué? Hay que formar a nuestros compatriotas campesinos para que él sea realmente alguien con conocimiento que pueda producir en sus tierras. Y hay que partir de la administración adecuada de los recursos que el Estado le pueda dar al campesino. Caso contrario, vamos a seguir en esta letanía de pedir el pescado. Se negocia el pescado, se te da el pescado y al año siguiente vuelve a hacer lo mismo. Todos los años en un círculo vicioso de que siempre se pide condonación de deudas y el Estado no se ha definido ni de derecha ni de izquierda. Entendemos de que al ser oligarcas supuestamente son de derecha, pero el Estado utiliza las reglas de la izquierda tradicional de dar asistencia supuestamente condonando estas deudas no solo a los pobres, lo hacen a los ricos. Hace poco el gobierno de Horacio Cartes le dio le pagó todas las deudas a una empresa cañicultora cuyos accionistas se declararon en quiebra. El Estado les salvó a esos cañicultores. Ahora el mismo Estado, el mismo presidente le dice a los campesinos de que es improbable que el Estado les condone la deuda, les va a refinanciar. Esta ambigüedad que ha demostrado el presidente de la República, dándole a algunos la condonación y a otros no, ¿en base a qué reglas? Eso nos deja un poco descolocados de verdad cuáles son los intereses de ellos. Usted es tajante, dice que ellos defienden solamente sus intereses financieros. La historia nos demuestra más o menos que sí, pero la sociedad se sostiene en ese modelo, señor Miguel Ríos. Sí o sí las personas deben trabajar y sí o sí las personas deben comprar. El que no trabaja no puede comer. Esta es la regla de la sociedad humana de consumo tal y como la conocemos.
introducir un cambio sin partir desde la primaria, desde la escuela, en el cual le tenés que decir al niño, no gastes más dinero del que vos tenés. Si en nuestra sociedad todos los días los medios de comunicación le presentan al niño, comprate este nuevo celular Samsung Galaxy S8. No sabes que cuesta 4 millones de guaraníes y que muy poca gente puede comprarlo, pero ¿qué hace el joven? Él se endeuda y compra el celular de última generación Samsung S8. ¿Por qué? Porque quiere tener ese teléfono celular. Lo que le ha pasado a nuestros campesinos en los últimos años es que quiere vivir el modo de vida de los ricos, quiere tener autos, últimos modelos los importamos de Chile, a través del Iquique Chile, y hemos vivido en una burbuja, incapaces de sostener ese crecimiento aparente económico, y para eso, en lugar de producir más, hemos optado por venderle al que produce, que normalmente es el sojero o el productor extranjero que viene, compra algunas propiedades, trabaja de día y de noche, y el campesino no trabaja de día y de noche, de hecho trabaja hasta las 5 de la tarde, se va a jugar vóley después, y le vende su propiedad al menonita o al brasilero. ¿Cómo solucionar ese problema, señor Miguel Ríos? Porque el problema es cultural. El problema es estructural. Sí. Estructural y cultural. Pero para entender y plantear una solución a lo que acabas de describir, sí. Hay que definir el modelo. ¿Qué modelo nosotros tenemos? Nosotros tenemos un modelo liberal, a ultranza capitalista, a ultranza pro empresario. Acabas de mencionar la azucarera Iturbe. ¿Quiénes hicieron el proyecto? ¿Quiénes hicieron el proyecto para que se le asista a una empresa privada con quiebra fraudulenta? En los libros de sesiones del Parlamento están. ¿Quiénes hicieron esa iniciativa? ¿Por qué hicieron esa iniciativa? ¿Y dónde está ese dinero? ¿Por qué? Porque no se solucionó el problema de los cañicultores de la zona. No se les pagó. ¿A quién se le pagó? Ahí me das una interrogante. ¿A quién se le dio ese dinero? ¿A los accionistas? Ese dinero se le dio al empresariado, al empresario. Se le dio a COA, que es uno de los dueños de la azucarera Iturbe. O sea, es cuestión de averiguar por qué. La prensa no dice, o sea, yo no leí eso. Nosotros no leemos eso, la prensa no cuenta eso. Cuenta lo que sucedió, pero no cuenta a quién se le dio. No se le dio a los productores, se le dio a los accionistas. Claro. ¿Y por qué la prensa no cuenta? Porque la prensa es parte de esa oligarquía dominante del Paraguay, del empresariado, del capitalista especulador, del saqueador, o su colegio no es eso, o bien si no es eso. Sí, pero plantear la solución, sabemos que si vamos a ir por la profundidad del problema y de buscar culpables, siempre los vamos a encontrar, pero cuando mi hermana o mi tía compra un celular Galaxy S8, último modelo, no es el señor Bierzi el que le dice, toma, compra. Él compra porque quiere. Él compra, las personas compran los automóviles porque quieren. ¿Y por qué lo compran? Y eso es lo que te estaba diciendo. Nosotros tenemos que hacer un análisis de por qué se da el proceso. Nosotros estamos en una situación de consumismo extremo, donde la población nacional se vio al proceso de urbanización. Hay que recordar que hasta el 2003 el Paraguay tenía más del 52% de su población en el campo, eran campesinos. Hoy, al 2017, ese porcentaje se redujo al 40%. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo el proceso de urbanización de nuestra población acompañado del consumismo extremo. ¿Y cómo se promociona el consumismo extremo? A través de la propaganda. Y si no entendemos eso, difícilmente vamos a encontrar una solución a la problemática socioeconómica del Paraguay. El campesino actualmente ya no usa caballo, usa moto. ¿Sí? Ese es el proceso de urbanización. No usa celular, ya acabas de mencionar, un celular Samsung que cuesta 4 millones. Entonces, ese proceso de urbanización es el modelo imperante del Paraguay. ¿Por qué? Porque es el capitalismo, el último vagón, el último tren de lo peor del capitalismo,
se está desarrollando en el Paraguay. Sí, Y la población, por supuesto, no entiende eso. ¿Por qué? Porque no hay un desarrollo por parte de los intelectuales que le posibilite entender el proceso que vive él. Y por eso es que nosotros nos metimos a trabajar con los sectores más desfavorecidos. Este es un proceso que tiene 12 años de trabajo, compañeros, y que finalmente decidimos participar en las elecciones del 2018 en base a una planificación. Una planificación de producción como el que está describiendo y que es muy interesante, por cierto, es un poco revisionista lo que hemos tenido aquí en el Paraguay. ¿Esta es la primera elección al cual intentarán candidatarse, postularse, señor Ríos? Sí, es la primera vez que vamos a participar en las elecciones. Es muy interesante. Porque nuestra visión era diferente antes. ¿Cuál era su visión antes? ¿O su trabajo? La elección no era la vía que nosotros estábamos mirando como cuadro político, pero la realidad de relacionarnos con la gente, de trabajar con la gente, nos redefinió en la posición política de que este es un medio factible y posible. Para un cambio, sí. Pero a inicios del siglo XX, en Rusia, Lenin intentó imponer un cambio, pero ese cambio fue violento. Lo mismo ocurrió en la Revolución Francesa. Los reyes no querían dejar sus privilegios. De hecho, en 1789, cuando ocurre el golpe que derrumbaría a aquellos reyes de Francia, fue violento. Y ocurrió solo porque la gente se cansó absolutamente de la realidad que ahí ocurría. Ahora nosotros somos más civilizados y queremos un cambio no violento, pacífico, y un cambio que cuya batalla se juega en la mente de los ciudadanos. La única manera de solucionar estos problemas y de que de verdad se lo elija a ustedes, que tienen unas ideas muy sensatas en un sentido, pero que atentan contrariamente contra un modelo establecido y que ha usado y abusado de América Latina los últimos 70 años. Los que comprenden este modelo están en Europa y ellos comprenden que la única manera de que ellos vivan como viven es que exista un grupo de ciudadanos en el planeta que no sean capaces de producir. Por lo menos eso se interpreta, echándoles la culpa. Pero hoy en día nosotros yo soy totalmente culpable de la decisión que tomo cuando compro un celular Samsung Galaxy S8. Yo soy el que me endeudo. Y yo, siendo campesino e incapaz de poder pagar esa deuda, le digo al Estado, condoname la deuda. Si el Estado le condona la deuda, entonces rompemos nuestra escala de valores. Así también ellos piensan, es un poco volviendo al centro, pero vos planteás cómo soluciona el problema, reeducar a la gente, o cómo plantearías eso, porque yo te digo, el consumismo ya está en la mente de los ciudadanos. ¿Cómo quitarle ese chip? Esa es la pregunta. Porque, bueno, en términos informáticos hay que reformatear la sociedad y reformatear al individuo. Sí. ¿Por qué? Porque el conjunto individual que hace la sociedad, el individuo, es el que va al conjunto de personas, al conjunto social y constituye la sociedad. Esta es una batalla cultural. Nosotros decimos que es una batalla política cultural. ¿Por qué? Porque necesitamos tener el poder político para acelerar el proceso de transformación en el Paraguay. Todos los procesos que se plantean, cambios radicales, son procesos violentos. Ese hasta el nacimiento. Ese es un grave problema en la historia. Nunca ha habido un cambio así pacífico, lastimosamente. Pero hoy en el siglo XXI ya no podemos volver a eso, señor Miguel Ríos. Mucha gente sufriría si es que ocurre eso. Bueno, nosotros estamos haciendo una descripción nomás del proceso histórico. Sí. Por eso te decía, encontramos la vía pacífica de ir a las urnas. Y estamos trabajando por la vía pacífica, que es que el ciudadano tome conciencia y
se convierta en protagonista de su propia historia, de su propia transformación como sujeto social, y eso se concretice en el momento que va y deposita su decisión política de elegir, repito, de elegir, no solamente de votar, de elegir un proyecto que favorezca los intereses de las grandes mayorías. En este caso, los compañeros del campo y de las ciudades. Muy interesante. Quiero insistir en un punto. ¿Sí? Nosotros tenemos una economía de 30 mil millones de dólares de circulación anual. Y tenemos una economía negra de casi 15 mil millones de dólares de contrabando, de narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que corregir, y eso solamente se puede hacer desde el Estado. Fuera del Estado no se puede. Un particular no puede corregir eso. Entonces necesitamos conquistar la democracia para tener la decisión política en nuestras manos y propiciar el cambio de Paraguay. 45.000 millones de guaraníes, según su cálculo, porque realmente no sabemos cuánto existe de economía en negro. Vos lanzaste el número de 15.000. Algunos son más alarmantes y dicen que triplica a la economía formal. Si nosotros tenemos 30.000 millones de Producto Interno Bruto al año, la economía informal produce 90.000 millones de dólares al año, siendo el cálculo que yo digo, el cálculo que vos decís es 45.000 millones. Si tomamos 45.000 millones y lo dividimos por la cantidad de habitantes, la cantidad de dinero que cada ciudadano debe tener es mucho más superior que el que ahora, pero sigue siendo bajo. Ahora, repartir estas utilidades igualitariamente entre la población es improbable. ¿Ustedes todavía piensan de que debe existir este salario a cada ciudadano paraguayo, o ese modelo, porque eso es lo que interpretamos del modelo de socialismo socialista aplicado por Lenin a inicios del siglo XX y que fracasó a finales del siglo XX, pero fracasó porque en ese momento no existía una sociedad preparada que, en lugar de tomar esos pescados y volver a pescar, tomaron todo el pescado y un día se acabó el pescado. Nadie más estaba criando pescados. Y entonces el socialismo fracasó en Rusia a finales del siglo XX y hoy estamos a punto de colapsar en el modelo neoliberal extremo, que es el modelo estadounidense que usted estaba describiendo, de que las empresas crecen muchísimo, pero ¿qué pasa cuando una empresa no puede crecer más? Eso ocurrió en Estados Unidos por la quiebra que pasó en el 2007, perdón. Ese es el otro extremo. A la pregunta que yo quiero llegar es si ustedes volverán a esa política de darle un sueldo a cada paraguayo. Nosotros planteamos, es parte de nuestro programa, una renta básica para la población mayor de 18 años. ¿Por qué eso? Porque nosotros necesitamos convertir a la gran población en sujetos capaces de ser consumidores en la práctica real, no en la práctica, no en expectativa. ¿Para qué eso? Para crear condicionantes que nos permita reactivar la pequeña producción agrícola. Porque si la agricultura no tiene mercado, si no tiene consumidores, difícilmente pueda sostenerse en el tiempo ante la vigencia de un modelo empresarial que tiene todos los recursos, que tiene toda la infraestructura, que tiene la superestructura. Nosotros diseñamos un país que se convierta en una potencia económica en la región, atendiendo que siempre estamos aplastados por dos grandes, Argentina y Brasil. Y siempre estaremos. En los últimos 70 años, más por el Brasil. Somos socios condóminos en Itaipú, con el Brasil y con la Argentina en Yacyretá. Pero el Paraguay no tiene ningún poder decisorio en ninguna de las entidades binacionales que generan millones de dólares y que sostienen el crecimiento, por ejemplo, industrial del Brasil, que sostuvo hasta la crisis ahora.
y la Argentina, que para ellos es vital disponer de Yacyretá a la forma en que hasta ahora disponen. Y todo eso nosotros hemos diseñado de cómo enfocar para crear condicionantes en el Paraguay y podamos salir de esta situación en que estamos. Nosotros necesitamos fortalecer el mercado interno, porque sin mercado interno no hay posibilidad de pasar al proceso de industrialización del Paraguay. Y para fortalecer el mercado interno necesitamos que una población tenga condiciones de ser consumidores reales y no en expectativa. Por eso el salario, o sea, la renta básica para cada ciudadano paraguayo. Algunos consideramos, yo soy escéptico de que funcione eso, pero la población cree también de que es posible que funcione. Hemos visto de que, al ser escéptico, dudo, no es que me pongo en contra ni a favor, pero si vos le das dinero a un jovencito de 16 años, lo primero que va a hacer es irse a comprar un celular. Sacar la reeducación, el formateo que vos planteás, en este momento, dado el mundo tecnológico en el que vivimos, sería aislar al Paraguay, cerrar las fronteras y volver a reeducarnos acá como en algún momento ya lo hizo el presidente fallecido, Francia, y también lo había hecho el otro mariscal Francisco Solano López. A causa de esas políticas se nos hizo una guerra, y fue una guerra de triple alianza. ¿Cómo plantearías, si es que llegas al poder, intentar plantar ese modelo? Porque al final es un modelo de esos dos personajes de nuestra historia, uno Francia y el otro mariscal Francisco Solano López. Ambos, Francia murió de viejo, cumplió lo que tenía que hacer, pero al mariscal Francisco Solano López lo mataron. ¿Vos pensás que te permitirán que hagas una transformación tan profunda en Paraguay? Pero nosotros pues no hacemos política pensando si nos permitirán o no hacer lo que nosotros tenemos planificado en base a nuestra definición ideológica. Desde luego que va a haber dificultades, contratiempos, porque no existe en el manejo del poder, las conspiraciones son constantes y permanentes. Los intereses de los países son constantes y permanentes. Los países no tienen amigos, tienen intereses. El Brasil no tiene amigos, tiene intereses en la región. La Argentina la misma cosa. Y el Paraguay es el pato de la boda, es el convidado de piedra de siempre. El Paraguay sufre todas las consecuencias de las decisiones que toman estos dos países. Entonces nosotros tenemos que cambiar eso, y para cambiar eso necesitamos reconquistar nuestra autonomía de ciudadanos paraguayos para potenciar la defensa de nuestra soberanía en base a nuestros intereses de país, atendiendo los intereses regionales de estos dos países, más el interés del poder dominante a nivel mundial, que es Estados Unidos. O sea, la cuestión no es fácil. Sí. Muy complejo, la cuestión hay que entender muy bien, y no simplemente es un discurso que nosotros estamos haciendo un trabajo de educación con la gente, explicándole exactamente todo lo que nosotros estamos hablando contigo. Eso mismo hablamos con la gente en las bases. Pero, y esos campesinos entienden eso. Sí, entienden. Yo siempre he conversado con ellos, me mantengo escéptico y ya para ir terminando el programa, pero considero que todo lo que has dicho está en la justa medida lógica y razonable. Pero los intereses financieros de todo el país tienen mucho miedo de que el partido o el modelo que ustedes intenten implementar termine en un fracaso. Venezuela está colapsando porque Chávez intentó imponer ese fracaso. Muchos dicen a Chávez, que tenía todo el petróleo de América prácticamente, porque Venezuela es el mayor productor de petróleo de América Latina. Sin embargo, él muere y su modelo ahora está sucumbiendo.
no sucedió el hecho de que el país cambiara. Al contrario, se están peleando y se están matando todos entre ellos porque tienen hambre. ¿Cómo ustedes plantearían, en el caso de que sí ganen, en el caso de que sí logren la presidencia de la República, sostener ese modelo de cara al futuro, por lo menos por 10 años? ¿Cómo tandearías eso? ¿Todavía no te imaginaste ese escenario? Bueno, mira, nosotros no somos venezolanos, somos paraguayos. Somos paraguayos. No somos bolivarianos, somos francistas. Ah. Y la definición que nosotros tenemos, la planificación que nosotros tenemos, se basa en el desarrollo cultural. Y el desarrollo cultural pasa por un factor fundamental: diseñar el proceso de crecimiento cultural de un país en el entorno a un corto, mediano y largo plazo. Nosotros tenemos una fase diseñada para los próximos 10 años. ¿Y dónde vamos a empezar? Reactivando la economía, de que el paraguayo vuelva a comer 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena, que vuelva a tener, y no como ahora, que cada vez que hay se come, y centrarnos principalmente en la escuela primaria. Esa va a ser la base del desarrollo del Paraguay del futuro. Los niños que empiezan en la escuela. La escuela es el cimiento de crecimiento de cualquier país. El Paraguay siempre ha abandonado eso. Desde 1879 la escuela está abandonada a su suerte. Por eso tenemos la sociedad que tenemos. Es muy interesante. Nosotros tenemos definido qué es lo que tenemos que hacer como gobierno. Y creemos que vamos a llegar al 2018 con posibilidades de derrotarle al Partido Colorado. Porque ese es el gran enemigo a derrotar, el Partido Colorado. El Partido Colorado, que tiene una estructura que ha gobernado por casi más de 70 años en el Estado, aunque tuvo un pequeño paréntesis con Fernando Lugo, que representaba el pensamiento de izquierda, de repente era un vendido. Esto que vos proponés, algo muy profundo, porque de verdad crees lo que estás expresando, da una pequeña esperanza de que los paraguayos sí pensamos, y que ustedes estén respetando las reglas democráticas de presentarse a unas elecciones es una señal de crecimiento impresionante para el país. En Alemania han subido ya gobiernos de tinte socialista. De hecho, en Finlandia también, en muchos países escandinavos han aplicado el modelo socialista y les ha funcionado perfectamente. Significa que Paraguay, si la sociedad está preparada, el modelo que vos planteás puede ser que funcione. Yo dejo la interrogante a los cibernautas y que también en otros programas a nivel país te inviten y puedas dar tus ideas. Por ahí también los candidatos tradicionales aprenden un poquitito a entender de que se tiene que planear, planificar e imaginarse todos los escenarios. Es lo que puedo concluir y te doy un minutito para que puedas despedirte y dar unas palabras conclusivas, señor Miguel Ríos. Bueno, primero te agradezco por el espacio, porque muy pocas veces nos dan espacio a fin de expresar nuestro planteamiento. Nosotros somos una organización que se define exclusivamente, está integrada exclusivamente por campesinos y obreros. Y tenemos el diseño del país que se basa en el desarrollo cultural, repito. Esta es una batalla cultural a fin de derrotar la corrupción, la impunidad y la criminalidad que se ha enseñoreado en el país, que ha dominado este país los últimos 70 años. Así que, compañeros, muchas gracias por el espacio y espero que próximamente nos dé de vuelta. Sí, claro, va a volver otra segunda serie conversando con las mismas personas, y me sorprende porque vos sí tenés un plan. También Martín Sandeman me sorprendió muchísimo porque él tiene también un plan, y esto de las ideologías debemos mezclar todas y encontrar la que pueda sostener
sostener al Paraguay a largo plazo, y en donde el individuo, el ciudadano, tenga la posibilidad de elegirle, por ejemplo, a Miguel Ríos o a Martín Sannemann o al ingeniero Luis Fleitas o a Eduardo Nakayama, quienes estuvieron ya por acá, o al general Ramón Benítez, que también ha dialogado aquí. Y si sus soluciones no funcionan y si ustedes caen en corrupción, pues en las próximas elecciones les castigamos y elegimos al otro. Total, vivimos en una democracia y podemos siempre andar probando las posibles alternativas para, de una vez por todas, en algún momento dado, alcanzar la madurez. Así que nos volvemos a encontrar, señor Ríos. Mucha suerte en las próximas elecciones. Bueno, muchas gracias y saludos a toda la gente que asista a esta comunicación. Ok, ahí ya le teníamos al candidato a presidente de la República, Miguel Ríos, que nos estaba contando su visión del mundo. Así que muchas gracias. Esto queda en Facebook, también queda en YouTube para que la gente pueda aprender.